Por otro lado, aquí Pablo Dugan y Carla Rebello los saludamos. ¿Qué tal, Pablo? Carla, un gusto. Buenas tardes. ¿Es así, Rosato? ¿Ustedes están en jaque? Bueno, lo que está ocurriendo sí, digamos, lo que está ocurriendo a las pymes industriales, tenemos casos, por ejemplo, último reciente, que hace 15 días una pyme exportadora exportó a Brasil y a través de una carta de crédito, que es un medio de pago, donde hay una prefinanciación. Después del cepo, el cambiario, no le prefinancian, no le liquidan esta carta de crédito, esta prefinanciación, no le prefinancian esta carta de crédito. Entonces, está sin cobrar y realmente es un problema terrible, por eso la palabra jaque, sí. Porque esta pyme tiene obligaciones de pago que tiene que cumplir y no puede porque no ha cobrado. Entonces, creo Pero que... Daniel, perdón, no se dijo que iba a haber, que se podía pagar facturas, entiendo, facturas del exterior, ¿no es cierto? ¿O no? Que se pueden pagar con dólares las facturas de importaciones, ¿o no? Sí, pero la liquidación, es decir, el problema es que no hay orden del Banco Central de liquidar cartas de crédito, es decir, prefinanciaciones de exportaciones. Es decir, por eso explíquelo para que la gente común lo entienda, bueno, cómo funciona una operatoria de exportación. Sí, perfecto. Bueno, yo tengo un cliente de Brasil que me compra y me pide financiamiento. Yo le vendo con financiamiento a través de una carta de crédito, que es un documento de una obligación de pago diferida. Sí. En este caso son 360 días, ¿sí? Entonces, le entrego la materia, después de haber emitido mi cliente la carta de crédito, el documento de pago, y cuando entrego, el banco, un banco local de Argentina, acuerdo yo para que me prefinancie ese documento, esa carta de crédito. Claro, que te vaya adelantando la plata, por decirlo en términos llanos. Me adelanta el dinero, sí, que hace el cambio, tantos dólares, lógicamente que cobramos en pesos. Sí, sí. Pero ¿qué pasa? No lo dejan hacer eso. ¿Cómo? El Banco Central no deja que el banco haga eso. Claro, tiene suspendidas las prefinanciaciones de carta de crédito. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Y cómo hago yo para cobrar? ¿Cómo hace el PYME para cobrar si tiene suspendidas las prefinanciaciones? Necesita cobrar, porque contra esa carta de crédito, el PYME exportador emitió cheques, ¿sí?, que tienen que ver para el pago de energía, tiene que pagar salario. No, por supuesto, es toda una cadena. Es toda una cadena que se corta, claro, porque el Banco Central no sabe cómo se hace una exportación, pareciera, ¿no es cierto? Bueno, es que el tema acá puntual, el tema que debe haber un error que se tiene que subsanar. Lo que ocurre es que hace 15 días ya de esto. Claro, están paralizados. La negociación fue hecha antes del cepo cambiario. Entonces, está claro. Sí, se entiende perfecto, Daniel, la problemática. Se entiende perfecto y la verdad que es muy necesario que el Banco Central se ponga las pilas y arregle este problema, porque si no, lo mismo que usted, un montón de pymes no van a poder seguir trabajando y sería una locura, ya que hay poco trabajo. Encima que este gobierno lo que quiere dice fomentar las exportaciones y no le permite a usted exportar, es una cosa de locos. Suponemos que se va a arreglar, ¿no? Claro, ese es el punto. Bien. Esto es rarísimo, esto es muy raro porque esto no ocurre en ningún lado. Daniel, queda hecha la queja. Queda hecha la queja, le prometemos que vamos a seguir ocupándonos. Muchas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Bueno, ya estamos en una mesa con invitados para hablar de economía. Está Germán Muiño y está Pablo Neira. Gracias a ambos por venir. Muchas gracias. Bueno, la situación, hablamos del Fondo Monetario Internacional, expectativa por la reunión a la que va a participar Hernán Lacunza, y si finalmente va a venir o no estos 5.400 millones de dólares que estamos esperando. Bueno, lo cierto es que hasta ahora en la agenda del fondo todavía no aparece la visita que tiene que hacer el staff report, que es el que después tiene que aprobar el directorio del fondo, ¿no? O sea que hasta que eso no ocurra... o sea, tendría que venir de vuelta. Claro, porque tiene que venir el equipo técnico, ¿sí?, para hacer el relevamiento de todas las variables que
que comprende el Dicen staff algunos report. que cuando viene tarda como un mes en llegar el dinero. A ver, lo cierto es que si nos vamos al desembolso anterior, el desembolso anterior estaba previsto para partir de junio, porque el calendario es a partir de esa fecha y no significa que sea en esa fecha. Sí. ¿Sí? Y el desembolso se efectivizó un mes después. Bien. ¿Sí? En el contexto de junio. En este contexto es probable que incluso aún existiendo desembolso se demore más. Ahora, lo que ni siquiera hay certeza es si ese desembolso va a existir, ¿no? Porque si bien el presidente dijo que cumplió con todo lo que le había planteado el fondo, lo cierto es que... ¿Es verdad o no? A ver, al margen de que no se cumplió con el objetivo de base monetaria, porque sí, claramente primero se generó que sea bimensual y después se incumplió, lo cierto es que el préstamo que se obtuvo del Fondo Monetario, recordarán que es una línea excepcional, ¿sí? Porque excede la cuota que tenía la Argentina de 20.000 millones de dólares, estos 57.000, y para justificarlo el fondo, ¿sí? Para poder justificar el acceso a una línea excepcional, lo justifica en que la deuda tiene que ser sostenible, ¿sí? La deuda argentina, al haber superado ya el 100% del PBI, producto de la devaluación, difícilmente el fondo pueda justificar de que es sostenible. Y la otra cuestión, y ya ha quedado en evidencia, es que la Argentina, si bien tenía que tener dificultades para acceder a los mercados voluntarios de crédito, no los tenía que tener vedados, no los tenía que tener cerrados, ¿sí? Cuando la Argentina declaró el default selectivo, lo hizo justamente porque fracasó la licitación de letras cortas, que era la única financiación que accedía a la Argentina. Entonces, los técnicos del fondo estarían imposibilitados de justificar el acceso a la línea excepcional en este staff report. Yo quiero dar un pasito para atrás, porque hoy se publica un artículo muy importante, la información está en varios diarios, sobre Federico Sturzenegger. Ayer, hablando de quién era uno de los responsables del estado lamentable de la economía al cual llegamos ahora, se señaló a Federico Sturzenegger. Y le quiero preguntar a Pablo Neira, que está con nosotros, por lo que dijo hoy Sturzenegger, que está en todos los diarios, donde confiesa que el gobierno de Macri hizo todo mal y que la herencia no tuvo relevancia. Sí, yo creo que lo que dice Sturzenegger en su paper, en su publicación, es justamente lo que se viene hablando de que el país enfrentaba una situación de escasa deuda externa cuando asume Mauricio Macri y que hoy por hoy, producto de la política de endeudamiento insostenible, principalmente no sustentable a lo largo de los últimos 4 años, se llegó a que actualmente Argentina está enfrentando una crisis de esta magnitud. Mira, ahí lo dice claramente. Si bien la herencia macroeconómica recibida por el gobierno no era ideal, eso lo sabemos, es difícil culparla por los resultados. Es decir, acaba de destruir Federico Sturzenegger el principal argumento de campaña de Mauricio Macri, que es echarle la culpa de todo al gobierno anterior. Al final la culpa recae en las políticas decididas, el deterioro de la política fiscal en primer lugar y después la elección de apostar por un crecimiento de corto plazo a una costa de instituciones monetarias y la inflación. Sí. ¿Puedes traducir un poco eso? Sí, básicamente lo que está diciendo Sturzenegger es que a lo largo de los 4 años de la gestión de Mauricio Macri se llevan adelante políticas que difícilmente podían llevar a un crecimiento sostenible y de largo plazo. Se sustentaron básicamente en la toma de deuda del extranjero en dólares y que una vez que ese financiamiento se había agotado, una vez que la confianza del mercado crediticio internacional se vio mermada, se acabó la fuente de crecimiento y empezaron a aparecer problemas sistémicos en la economía que se produjeron por la importante apertura financiera que llevó adelante el gobierno de Macri. Básicamente lo que está diciendo es que se tomaron decisiones desacertadas de política monetaria y financiera principalmente, que desembocaron en una situación insostenible y que además la exposición financiera, ¿sí? La apertura que llevaron adelante, volvían insustentables y te exponían a shocks externos muy importantes. Eso fue lo que pasó básicamente y la Argentina entró en una crisis producto de esas políticas. Germán, ¿qué pensás de lo que dijo Sturzenegger? No, yo creo que en ese pasaje Sturzenegger estaría planteando que el problema era un problema de que no se hizo el ajuste al comienzo como se plantea desde algún sector del neoliberalismo. Ahora, yo creo que, y en otro pasaje del artículo sí lo plantea Sturzenegger, que el gran problema, como decía Pablo, fue la desregulación del sector externo, ¿sí? Una economía bimonetaria como la Argentina, tener desregulado su sector externo, bueno, el resultado es el que vimos. Tenían la confianza en que iban a llegar las inversiones, ¿se acuerdan? El famoso segundo semestre, la lluvia de inversiones, cosa que no ocurrió. Y entonces, ¿qué hicieron? Decidieron permitir a las inversiones de corto plazo, estos que lo único que están buscando es hacer una diferencia en el muy corto plazo, la inversión financiera,
permitirle su acceso al título de mayor liquidez que había en el mercado argentino, que era la LEVAC. Y eso fue Sturzenegger. O sea, Sturzenegger ahora se hace el desentendido, el responsable de que los inversores extranjeros pudieran venir, invertir en LEVAC, darse vuelta, comprar los dólares con la diferencia de tasa que habían obtenido e irse, fue Sturzenegger. Entonces realmente creo que tiene que ser muy cara dura hoy por hoy Sturzenegger para estar diciendo esto, fácil, como si él fuera una persona externa y que no haya tenido ningún tipo de decisión fue en insólito. esas cuestiones, porque la desregulación completa del mercado de cambios se llevó bajo su gestión. Hay otro punto. Ayer estuvo Alberto Fernández en un programa Colega y dijo, bueno, que había fracasado la teoría neoliberal de considerar que la inflación es solo un fenómeno monetario, como sostienen los economistas liberales, y dijo algo que me pareció interesante, que habría que estudiar si la enorme concentración que existe en la economía argentina no es no por supuesto el causante de la inflación, pero uno de los causantes de la inflación. ¿Qué opinas? ¿Puede ser eso? Sí, yo coincido con lo que dice Alberto Fernández. La inflación es un fenómeno multicausal. Tiene muchísimas fuentes que la generan. Tiene muchísimas cuestiones más que entran en el fenómeno de propagación, en el cual los precios siguen subiendo y espiralizándose, ¿sí? Sí. Yo creo que, por un lado, podemos ver en los últimos meses, desde la última evaluación de agosto, desde abril del año pasado también, y en agosto del año pasado también, que cuando hay un salto del tipo de cambio, la inflación sube. Entonces, podemos encontrar una faceta cambiaria en la inflación. Claro. También podemos encontrar una faceta tarifaria en la inflación, cuando se impulsan tarifazos, impactan los costos de las empresas y eso genera que los precios también suban. Y yo creo que pensar un poco en una teoría de la concentración económica de los precios también puede ser una forma en la cual podemos llegar a pensar en, por ejemplo, incluso la teoría ortodoxa dice que cuando vos tenés un mercado más concentrado, un oligopolio, los niveles de precios son más altos. Entonces podríamos pensar que tal vez la concentración económica ayuda a que la inflación se propague más rápido. Bueno, y retomando esta pregunta y lo que decía Sturzenegger, que no es culpa de la herencia, ¿qué puede pasar con la herencia que sí deja el modelo de Macri? Bueno, hasta el 10 de diciembre falta mucho tiempo y todavía no sabemos cuál va a ser el escenario que va a dejar, ¿no? Porque no es lo mismo un banco central con reservas que un banco central sin reservas, y creo que por ahí pasa una cuestión clave, ¿no? Que es la gran incógnita, los vencimientos de deuda que tiene por delante el gobierno de Macri. ¿Los va a pagar con reservas? Porque lo cierto es que el Tesoro fondos no tiene, ¿no? Entonces también ahí va a ser clave si obtiene o no obtiene el desembolso del Fondo Monetario Internacional. Sin duda que la herencia ya de por sí, a la foto de hoy, es una herencia complicada, es una herencia que va a dificultar una política de un crecimiento, ¿sí?, sostenido al comienzo, ¿sí? Por eso lo importante al principio va a ser estabilizar la economía argentina, porque el limitante de la economía argentina para crecer va a ser la disponibilidad de dólares, y estamos frente a una gran escasez de dólares. Entonces, sin duda que va a ser una herencia difícil. Ahora, lo importante es que deje de caer el poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones, de las pensiones, ¿no? Porque es lo que venimos viendo a diario desde más de un año hacia esta parte, donde en forma permanente, cuando el INDEC informa el índice de salarios, todos los meses se viene perdiendo contra la inflación. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que deja Macri. Volveremos a hablar sobre eso.